en oscuridad. No sabemos para dónde irnos. No sabemos si es allá, ni sabemos si es acá. Entramos como con miedo. ¿Será? ¿No será? Ayer estábamos allá en el Coliseo y entramos. Todo el mundo me quedaba mirando, y miraban, y miraban, y miraban, y miraban, y se murmuraban y miraban. Yo no he hecho nada a nadie, ni le he comido nada a nadie. Sí sé, con mucho respeto, sí sé que soy uno de los ministros diferentes que hay en esta ciudad. Porque soy un apóstol profeta de Jehová que fluye en los 5 ministerios y que ha venido a establecer principios del reino y a levantar el avivamiento de esta ciudad, a traer libertad a los cautivos, a orar por los enfermos y que sean sanados y a levantar un ejército según la escuela de Dios en esta tierra. Y el diablo se está levantando con garrotes, se está levantando con palos, se está levantando como él se sabe levantar. Pero aleluya, lo importante es que estamos en la mano de Jehová. Aleluya. Y que ni siquiera yo tengo a Dios agarrado. Jehová me tiene agarrado a mí. Porque si yo agarro a Dios, las fuerzas se me acaban y me puedo soltar. Pero si Jehová nos tiene agarrado, nada ni nadie nos podrá soltar. Y seguiremos trayendo una palabra del reino a este lugar. Amén. Dile a Dios, Dios, agárrame. Porque si tú permites que yo sea el que me agarre, me suelto. Hermana Elsa, pero si Dios te agarra, ¿quién te puede soltar de la mano de Dios? ¿Quién? El pecado no te suelta. La murmuración no te suelta. Tus errores no te sueltan. Las calumnias no te sueltan. Los malos entendidos no te sueltan. El mismo infierno no te va a soltar. Porque te tiene el jefe de los jefes, el rey de reyes y señor de señores. Alguien que aplauda a Dios. Lo que trae formación es la palabra. Porque lo que convence al hombre es la palabra. Yo no vengo con cuentos chinos, ni vengo con paquitos, ni vengo con palabras de hombre. Yo vengo con la palabra de Dios. Fue la palabra que recibe el profeta Jeremías. Recibió una palabra, recibió una ordenanza. ¿Cuántos dicen amén? La palabra trae orden. Diga conmigo, la palabra trae orden. Cuando Jeremías recibe esta palabra, Dios le iba a hablar de formación. Amén. Cuando tú recibes esta palabra, la palabra va a traer formación. Porque la palabra es como un espejo. ¿Por qué cuando nos cambiamos vamos al espejo? Porque ahí nos vamos a dar cuenta si la camisa quedó bien. Ahí nos vamos a dar cuenta si la que se pinta está bien pintada. Las mujeres para ponerse un arete se miran en el espejo. Amén. Hasta para echarse la loción se miran en el espejo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y así es el hombre. Cuando mira la palabra, se da cuenta que su vida está desorganizada. Se da cuenta
que el manual de instrucción no lo está aplicando como lo debe aplicar. Porque lo único que trae formación se llama la palabra de Dios. Amén a su nombre. No es el libro escrito por Julanito, ni por Julanita, ni es lo que piensa Julanito, ni es lo que piensa Julanita, es la palabra. No es el concepto que maneja tal persona o que maneja tal persona, la palabra. No, lo que pasa es que yo creo, yo pienso. No, 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 la palabra. La palabra es tu lumbrera. Por eso Dios le dijo a Josué: medita en la palabra de día y de noche, que este libro no se te aparte, ni a diestra ni a siniestra, sino que meditarás en él de día y de noche. Amén. Porque la palabra es la que te va a bendecir. Jeremías recibe esta palabra: vete a la casa del alfarero. Amén a su nombre. Verso 3 dice así: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. O sea, que Jeremías recibió una orden. Diga conmigo: orden. Primero recibe una palabra, y la palabra era una orden. Algo que trae formación en ti y en mí es la obediencia. Diga conmigo: obediencia. ¿Cuánta gente obediente hay aquí? Si usted obedece a lo que dice la palabra, será formado. Jeremías estaba quizás en su casa, estaba quizás orando, o estaba quizás durmiendo, o estaba quizás hablando con alguien, y recibió una palabra. Entonces vino Jeremías y se levantó y dijo: Dios, que fuera a la casa del alfarero. Y Jeremías se levanta y va a la casa del alfarero. Obediencia. Porque recibe la palabra, recibe la ordenanza y se fue a la casa del alfarero. La Biblia dice que la oveja escucha la voz de su pastor y le sigue. ¿Sabe quién es el pastor de Jeremías? Dios. Jeremías no tenía una cobertura mayor sino la de Dios. Jeremías era el profeta de influencia espiritual y se movía en el gobierno de Dios. Y Dios le dice: ves a la casa del alfarero. Cuando la persona está activada espiritualmente, cuando la persona tiene el espíritu despierto e inquieto a lo de Dios, no necesita ver, sino que necesita sentir. Hay gente que está esperando ver. Usted no necesita ver, porque Dios no se ve, pero Dios se siente. Lo que usted necesita es tener fe, tener convicción de que Dios está aquí. Hay gente que quiere ver. Si yo traigo un Cristo de palo aquí, lo